bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy, como todos los martes, tenemos el privilegio de estar en la Santa Cena. Hoy es un día especial para nosotros porque nos permite compartir con todos aquellos los cuales están familiarizados ya con este tiempo de la Santa Cena. Y pues como siempre, muy bien acompañado. Bienvenida, amor. Aleluya, muy buenas tardes en este día que juntos estamos para celebrar la Santa Cena que Dios ha puesto en el corazón de Pastor Eduardo, el celebrarlo, y ya tenemos bastante tiempo ya haciéndolo, y pues para nosotros siempre es un honor y privilegio el servir a nuestro Padre Celestial en todo lo que Él nos indique que hagamos. Así que le damos la cordial bienvenida a este espacio de la Santa Cena y le invitamos a que prepare su jugo de uva, su galleta, su pan. En caso de que no tenga jugo de uva, pues puede hacerlo con un vasito de agua o algo. Bueno, pues estamos tratando solamente de motivarlo a que disfrute el compartir este tiempo con personas que se encuentran unos privados de su libertad, otros por salud están internados en clínicas, hospitales, centros de rehabilitación, lugares psiquiátricos. Creo yo fielmente que la palabra de Dios, siendo viva y eficaz, hace efecto de una manera impresionante, porque la palabra es espíritu. Y realmente creo que todos podemos participar si hacemos nuestra parte, ¿no? Hacemos viral el compartir el tiempo de la Santa Cena, y sobre todo vivir lo que es el propósito que Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Y nos habla de comer dignamente la Santa Cena, y nos lleva a mantenernos. Hoy le decía a mi esposa que hablaba de la perseverancia. La perseverancia en la vida cristiana es un estilo de vida. Amén. Y sin embargo, necesitamos creer a la palabra de Dios que hemos muerto juntamente con Cristo. Así es. Todo aquel que no realice en su corazón, en su alma, en su mente, que ha muerto, va a ser muy difícil querer estar en las dos dimensiones, en la dimensión espiritual y en la dimensión carnal, ¿no? Es tan difícil que es imposible, porque la palabra de Dios es tajante, determina que andemos en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne, ¿no? Es una realidad dentro del cuerpo de Cristo, porque si no, no se puede vivir la vida de fe, la vida de la palabra. La palabra gracia en nosotros hace un efecto explosivo cuando atribuyes que fue por gracia que Cristo nos salvó. Y a veces en nuestro crecimiento espiritual, ¿qué sucede? Pues cometemos errores, y sin embargo la gracia vuelve a operar en nosotros, ¿no? Nos vuelve a traer esa provisión que requerimos para volver otra vez a integrarnos a una vida de provecho, una vida de bien, una vida de bienestar, y sobre todo una vida agradando a Dios, porque a eso fuimos llamados, ¿no? Aleluya. Viene muy seria ahora mi amada, pero ahorita vamos a provocarle a que se active y comparta con nosotros la importancia de la perseverancia. Vamos a hablar de la perseverancia, fíjate. ¿Por qué? Porque
yo encontré un versículo bíblico en Santiago y me gustaría que lo compartieras en las versiones que los latinos no leemos por falta de no saber inglés, de no saber la palabra de Dios. En el capítulo de Santiago, en el versículo 25. ¿Qué capítulo? Es el único, el primer capítulo. Dice, esa es la pasión, dice, pero aquellos que ponen su mirada profundamente en la ley de la libertad perfecta, dice, están fascinados por y responden a la verdad que ellos escuchan y son fortalecidos por ella. Ellos experimentan la bendición de Dios en todo lo que ellos hacen. Fíjate qué tremendo lo que es una traducción o lo que es hablar de un tema tan importante. Más el que mira atentamente, dice en Reina Valera, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. O sea, es una perseverancia, es una constancia y persevera en ella. Y es ahí donde la misma palabra de Dios nos está instruyendo de mantenernos en una frecuencia. Es cierto, carnalmente no se puede. Es que en sí la palabra permanecer, pues es una permanencia, pues, o sea, es ya va implícito, pues, ¿no? En la palabra permanencia, el permanecer, el habitar ahí siempre, constante, ¿no? Mantener siempre el estado de ánimo, ¿no? Dice, esta es la versión de la amplificada clásica, dice, pero el que mira atentamente la ley intachable, la ley de la libertad, y es fiel a ella y persevera en examinarla, no siendo un oyente negligente que olvida, sino un hacedor activo que obedece, será bienaventurado. Aleluya. En su hacer, in his doing, y luego dice su vida de obediencia. La vida de obediencia y la perseverancia en la obediencia es imposible hasta que una persona tiene la determinación de haber resucitado con Cristo. O simplemente estar en una posición donde los intereses que ofrece el mundo de pecado ya no tienen valor en su vida. ¿Por qué? Porque veamos cosas que pierden su valor. Ha habido materiales en la historia de la vida donde ciertos materiales tenían un valor extraordinario, ¿no? Por ejemplo, el español cuando tomó América y cambiaba el oro por espejos, ¿no? Era un valor que ellos le daban al espejo, personas que ignoraban el valor que tenía el oro y fueron saqueados. ¿Por qué? Porque no sabían el valor que tiene. Yo veo que el diablo o el mundo de las tinieblas trabaja de una manera de hacer lo mismo, de darte cosas que son pasajeras, que son temporales, que no tienen fundamento, que no tienen una provisión para tu vida. No hay valor. Y sin embargo, las personas, ahora, no porque esas personas sean tontas, sino porque no pueden apreciar, ignoran. por no andar en la frecuencia del espíritu.
por no estar en esa frecuencia. Hay una ignorancia de la realidad, porque son dos frecuencias totalmente diferentes, ¿no? Pues recordamos el versículo, ¿no? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, Sí. Dios está diciendo, ¿no? Que el pueblo, su pueblo, el cristiano, el Hijo de Dios, perece. ¿Qué significa perecer? Pues que está derrotado, que no está viviendo el diseño que Dios nos dio como hijos de Dios, pues nos están viviendo por debajo de lo que Dios nos dio, por la falta de conocimiento, y no es conocimiento sensorial o académico, sino es conocimiento de la palabra, conocimiento de lo que está escrito, de nuestra herencia, de lo que somos en Cristo, ¿no? A eso es a lo que se refiere, de que el pueblo perece por falta de conocimiento. Porque muchos sí tienen el primer paso, ¿no? O sea, han dado el paso de fe. Son nacidos de nuevo. Pero en la falta del conocimiento es ahí donde afecta sus vidas, porque uno es el que tiene que ser hacedor y darle cumplimiento a la palabra, ¿verdad? Es como aquella, recuerdo, mientras hablabas, recuerdo aquella, creo que un ministro compartió con nosotros que muchas personas cuando vienen a aceptar a Cristo como su Señor y su Salvador en su corazón, es como entrar, ¿no? a un lugar, o entrar al reino. Pues no es como, es el entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas personas cometen el error de quedarse en la puerta. O sea, solamente se conforman con el dar ese paso y entrar, pero ahí se quedan. No hay un avance, no hay una profundidad, o no hay ese interés en las personas por explorar qué hay, el resto que hay, de la abundancia que hay en el reino de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo podemos visualizar como en una casa, o en un castillo, o en una mansión, ¿no? Yeah. En donde hay muchos cuartos, pero si nomás te quedas en la entrada, pues entonces no vas a poder experimentar, no vas a poder obtener beneficios de lo que existe en esos otros cuartos. Yeah. Entonces, como hijos de Dios, es nuestra responsabilidad el adentrarnos y el profundizarnos en ese conocimiento y Yeah. en esa comunión, ¿no? con el Espíritu Santo. Y acabas de darnos la llave maestra, podríamos decir, de una continuación aprendiendo. Cuando no se considera la persona del Espíritu Santo, la persona quiere humanamente agradar a Dios, pero espiritualmente no tiene hambre. El hambre proviene de Dios mismo hacia nosotros. Pero cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, esa comunión con Dios. Un día escuché una historia yo de un joven que conoció el Evangelio, vivía en el Evangelio, y de repente, pues, circunstancias de su vida se fue, abandonó el estar viviendo una relación con Dios. Y llegó el día donde este hombre se dio cuenta de la necesidad que él tenía de esa relación con Dios. Y dice que en el momento que abrió su boca, así, y le dijo al Espíritu Santo: quiero hambre, necesito ese hambre. Dice que fue como que se desbocó por las cosas que pertenecen a la vida espiritual. Sin embargo, las personas que no tenían madurez que lo rodeaban lo tacharon por las cosas que se vio que él estaba haciendo. Pero inmediatamente la gracia opera ahí,
cuando genuinamente la persona viene un hambre por Dios, porque no juzgamos hacia la ligera y no estamos dándonos cuenta que ya está activo en el proyecto divino de Dios. La persona que realmente ya está comiendo la palabra de Dios, ya está. ¿Por qué? Porque inmediatamente ese joven se incorporó a la vida de su relación con Dios. No obstante, fue rechazado por ciertas personas cristianas, pero que no tenían ellos el conocimiento. El conocimiento es en la dimensión espiritual. El espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros no debemos de juzgar. Simple y sencillamente es Dios y la persona, ¿no? Eso es clave, ¿no? Lo que estás diciendo es conocimiento de la palabra, no conocimiento sensorial, no conocimiento social, así es. No educación, aunque obviamente no vamos a violar las leyes naturales, ¿no? Porque claro, la palabra pues no se puede contradecir, pues no, Dios es un Dios de orden. Pero lo que sucede es que muchas personas se enfocan en el conocimiento sensorial en vez de enfocarse en el conocimiento bíblico, espiritual, que es revelado a través de nuestro espíritu, ¿no? Y fíjense qué tremendo. Esas personas que tienen hambre de Dios son personas que todo su enfoque es Dios. En su familia, en su trabajo, en su alma está como captada por el Espíritu Santo. Y cuando uno no tiene hambre de Dios, el alma la toma una fuerza espiritual que no es de Dios. Y son puras cosas que no pertenecen a los pensamientos que son limpios pensamientos. ¿Por qué? Porque está ajeno a la participación de Dios en su vida. Por eso es muy, muy importante que si usted nos está viendo y quiere un cambio en su vida, por si acaso usted no está viviendo una vida como Dios diseñó una vida para usted, porque aquí el hombre no puede hacer nada, solamente la persona del Espíritu Santo es la que puede obrar. Es cuestión de que usted hable con Dios en privado y pedirle a Dios ese hambre por lo genuino, por lo que realmente es una verdad. Yo por un tiempo viví un tiempo de confusión y viví en confusión porque yo quería ver modelos que vivieran la palabra, pues. Y yo buscaba modelos en donde yo me movía, pero no lo decía, ¿no? Ando buscando un modelo que quiero ver, pero me impactaban los libros que leía de ciertos ministros y decía, ay, qué bonito, pero algo me decía, y en la vida real. Es interesante, ¿no? Que estés compartiendo eso porque, por ejemplo, la semana pasada yo estuve en un congreso de mujeres, en una conferencia de mujeres. Aleluya. Y estuvo ahí un ministro, una mujer que es familiar o familia de uno de los grandes hombres de Dios de hoy en día. Y pues dices, ¿no? ¿Dónde están esos ejemplos? Esos generales, ¿no? Entonces esta mujer cuando empezó a desarrollar el servicio, la enseñanza, empezó a hablar de esa relación con el Espíritu Santo. Entonces muchas veces nosotros decimos, oh, qué relación tan profunda tengo con el Espíritu Santo, ¿no? Cuando vemos a otras personas que tienen otro nivel de relación con el Espíritu Santo, tú dices,
¿En dónde estoy yo, no? En un día de oración, en un martes de oración en el servicio, Dios me mostraba cómo hay pozos en el espíritu que se tienen que explorar, ¿no? Cuestiones en la dimensión espiritual que hay que explorar, que nunca han sido explorados. Oh, yeah. Y ahora con esta mujer, con este ministro, pude darme cuenta de decir, realmente existen profundidades en el espíritu que no hemos experimentado nosotros mismos, pues no. Muchas veces pensamos que lo que estamos viviendo es el límite por el límite el cual nosotros estamos viviendo. No sé si me explico. Perfectamente, sí. Y muchas veces pensamos que hemos alcanzado un gran avance o que hemos alcanzado una gran profundidad en el espíritu, cuando realmente es ilimitado. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de lo grandioso, de lo maravilloso, de la profundidad, o sea, no existen las palabras para poder explicar la grandeza y la profundidad de nuestro Dios, que dice, yo tengo mucho más que darles que ustedes que pedirme. Sí. O sea, ves eso y dices tú, realmente hay un gran terreno que avanzar, que adentrarnos, que manifestar en nuestras vidas, en otras personas. O sea, es insondeable, es ilimitado. Yeah. Nos quedamos sin palabras, pues no, porque realmente no hay otra manera de cómo explicarlo con nuestro léxico, ¿no? Nuestro lenguaje. Definitivamente me hiciste recordar lo del domingo de la ascensión de Jesús, y dice, la gloria que tenía con el Padre la volvió a tomar cuando Jesús llega al cielo de nuevo. Fue puesta la gloria en Jesús, la gloria que antes de la creación, esa gloria, y es ahí donde está lo infinito de lo que es el hombre ahorita aquí en la tierra, porque aunque nosotros vivimos en este tiempo, veamos las generaciones de hace 1000 años atrás, ya existía el mismo evangelio, pero sin embargo vemos un tipo de cristianismo por la historia, ¿verdad? Que era muy radical en diferentes corrientes ideológicas, y ahorita, por ejemplo, es lo mismo, hay muchas corrientes ideológicas, pero lo que a mí me impacta y me impresiona, que en aquellos tiempos hubo hombres y mujeres que disfrutaban la vida en medio de, pues hace 1000 años, ¿qué tecnología había? Pues es que lo que sucede es que en todo tiempo ha habido personas que han vivido, han disfrutado ese es el punto de la plenitud de Dios, ya sea con tecnología o sin tecnología, ¿no? O sea, como vivían, como el apóstol Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, a él no le importaba qué estado estuviera él físicamente. Para mí el vivir es Cristo, ¿no? Y eso es, pues, o sea, sin importar los tiempos o lo que las personas tenían, sus ojos estaban puestos en Dios. Fíjate, Blanquita, qué tremendo comprender esto y compartirlo, porque todo cambia en la tierra, pero en el reino no. No, es lo mismo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. O sea, y ahorita, por ejemplo, hay muchos hermanos que requieren y necesitan esa intimidad con el Espíritu Santo
para que vuelvan a retomar el camino recto de la salvación. ¿Por qué? Porque no podemos seguir ideología de hombres, donde nos lleva a vivir una vida sin esa plenitud, sin ese hambre. Fuera para que ahorita la generación y los hijos de Dios, aquellos que nos decimos hijos de Dios, con la tecnología que existe, con todos los recursos que hoy tenemos, fuera para que estuviéramos súper avanzados. Yeah. Y no hablando tecnológicamente, sino en las cosas que pertenecen al Espíritu. Porque dice la palabra que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, ¿no? Yo estaba meditando sobre esto, no me acuerdo qué día, pero ¿cómo puede una persona darse cuenta, habiendo tantas congregaciones en todo el mundo, que estoy apoyando un proyecto de Dios divino o estoy apoyando una ideología de hombre? Y vino a mi corazón, y lo voy a exponer públicamente. Si usted descubre que el pastor que usted tiene en su iglesia está compitiendo con otros pastores, ese hombre está haciendo su propio beneficio y busca su propio beneficio. ¿Por qué? Porque no tenemos que competir. Somos parte de un solo cuerpo. Exacto. Cada quien, Dios nos llamó a una función específica, a planes específicos, y gloria a Dios por aquellos ministros que tienen ministerios internacionales y se mueven de una manera impresionante. Pero estoy viendo que personas que practicaron el cristianismo hoy en día y que son famosos ahorita, ahora ya no soy cristiano, ahora soy esto y ahora soy aquello. ¿Y por qué se están perdiendo? ¿Por qué no crecer? ¿Por qué no ser modelo? Pues porque es que se enfocaron en otra cosa y los ojos fueron quitados de esa meta, ¿no? Que es Cristo, que es el plan de Dios en nuestras vidas. No es la fama, no es el tener una iglesia mega, no es tener X miembros de iglesias, no tener, o sea, no enfocarse en lo carnal, pues, ¿no? Yeah. Recuerdo un ejemplo de Kenneth Hagin, que eran unos ministros que ellos eran, esa pareja, eran respaldo espiritual de Kenneth Hagin. En lo espiritual de oración. Ellos eran escuderos. Eran escuderos de oración. Wow. De Kenneth Hagin. Y ellos eran ministros, ellos tenían una iglesia. Y llegó el momento en donde la iglesia de ellos ya no cabían adentro de la iglesia. Pero él nunca se movió de un edificio a otro más grande. Él nunca construyó más grande el edificio. Se quedó así. Simplemente hacían lo posible, agregaban sillas y hacían lo que tenían que hacer para poder acomodar a las personas, para poder, pues, que estuviera la gente bien, no dentro del edificio, dentro de la iglesia. Y llegó una persona y le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué nunca te moviste de iglesia? ¿Por qué nunca construiste un edificio más grande en esa misma propiedad? Viendo el crecimiento, viendo el avance, ¿no? Lo lógico en la carne, que el sentido común te dice, ¿no? Expándete, ábrete. ¿Por qué? Porque estás en crecimiento. Y la respuesta de él le dijo: el Espíritu Santo nunca me dijo que lo hiciera. Qué tremendo. Entonces, puedo percibir la presencia de Dios. Hay personas que actúan por el sentido común, por la inteligencia natural, social, que dicta el conocimiento, mas no son sensibles a la voz del Espíritu Santo. Y dijo este hombre: si yo me hubiera cambiado de edificio, hubiera abierto, dice, hubiera expandido, dice, este edificio,
dice, la presencia del Espíritu Santo hubiera cambiado dentro de este lugar. ¿Ya? Entonces, muchas veces hacemos cosas porque sí, Por porque nuestra cuenta. por nuestra propia cuenta, exactamente, en vez de considerar, oh, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga en esta situación? Wow. Fíjate cómo el mundo infernal está usando las redes sociales, y veo yo una competencia de mujeres ministros como nunca en la historia. Y hombres también. pero mujeres como antes no se habían visto. Antes el hombre era común. Ya. Pero ahorita, y ves lo que hablan, y haz de cuenta, unos coach motivadores que no tienen absolutamente nada que ver con lo que realmente es un llamado de Dios para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo que el Señor ha llamado a hombres y mujeres, le estoy hablando de los que son llamados, los ha llamado con una visión específica. Amén. Y Él la respalda. Esto sucedió también con Pablo, y Pablo dijo, oye, allá están unos haciendo esto y otros predicando esto, y Pablo sabía que lo hacían por dinero, lo hacían por fama, Con otra intención. Ya. o sea, y la respuesta de Pablo, creo que lo tenemos que aplicar hoy en día. Déjalos, Con tal de que algunos se salven. con tal de que a algunos le caiga el 20, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a poder, ya se está viendo la diferencia de lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios. Hasta una persona que tiene poquito tiempo en las cosas del Señor se va a dar cuenta. Es que Dios no puede ser burlado, y como comentábamos ahorita, ¿no? Estamos en estos últimos tiempos en donde vamos a ver cosas feas. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que el tiempo está corto, ¿no? Pero eso también a nosotros nos dice, y la palabra nos dice, ¿no? Que Dios no está con los brazos cruzados sin hacer nada. No, al contrario, estamos viendo manifestación de milagros, de manifestaciones maravillosas del poder de lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos. Y vamos a empezar a ver un gran incremento en cosas extraordinarias en aquellos que tienen un corazón genuino y que realmente son llamados por Dios, ¿no? Fíjate que hay dijiste corazón genuino. Quien tiene un corazón genuino ama y honra la palabra. Y quiere decir que tienen tipo de fe de Jesús. ¿Sí? Y fíjate lo que dice ahí en Santiago capítulo 2 versículo 5. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe? Dice, la Amplificada Clásica dice, ¿no ha escogido Dios a aquellos que son pobres en los ojos del mundo para ser ricos en fe y en su posición como creyentes, y para heredar el reino, el cual Él ha prometido a aquellos que Él ama? Fíjate qué tremendo el que es rico en fe. El que es rico en fe Rich in faith. no tiene límites, Amen. pero no va a estar usando la fe para cosas que no le corresponden en su vida o su llamado, Amen. sino va a usar la fe y va a usar la autoridad para ejercer, ¿sí?, lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Cuando se habla de riquezas en este tiempo, a todos le llaman los que no están de acuerdo con el Señor, conforme el corazón de Dios. Nomás habla de riquezas y son de la prosperidad. Y yo siempre he dicho, por naturaleza el evangelio es próspero. Amen.
Y aquí está hablando de riquezas en fe. El hombre que es rico en fe tiene facultad por Dios, está facultado por Dios, está habilitado por Dios de usar la autoridad de Dios de una manera impresionante. Pero necesita el hombre darse cuenta que aquí está escrito en la palabra: hermanos míos amados, oíd. No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Número 1, escoge Dios. Hay mucha gente ahorita que no la escogió Dios. Si leemos literalmente aquí, dice: no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Hoy el reino está aquí en la tierra. Hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y nosotros tenemos el privilegio de decirte: depende de Dios. Si tú tienes certeza en tu corazón, porque cosa curiosa, el Espíritu Santo nos da testimonio genuinamente a nosotros que somos especiales. Y si tú estás lidiando o batallando con tu propia vida espiritual, habla con el Espíritu Santo y sé perseverante en su diálogo con Él, ¿no? Le decía a mi esposa cómo la persona del Espíritu Santo es tan real en todos los sentidos. Te abre el entendimiento, te da revelación, dices tú: ¿de dónde viene todo eso? ¿Por qué? Porque solamente proviene del Espíritu de Dios. Es que es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable y realmente nosotros, como te digo, no nos enseña a competir unos con otros. Nos enseña que nos enfoquemos en la función que cada uno tiene. Al contrario, el ayudarnos unos a otros. Orar unos por otros. El darnos ese amor. Dice: ámense como yo los he amado. Por eso es importantísimo, hermano, hermana. Dios no te trajo a este mundo a sufrir. Dios no te trajo a este mundo para que tú vivas una vida que no está conectada con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez estás enfocada en el comportamiento de tu esposo o tu esposa, o en el comportamiento de lo que está pasando en tu ciudad o en tu país. ¿Por qué no nos enfocamos en lo que Dios quiere en cada uno de nuestras propias vidas? Y vamos a poder retomar lo que es el vivir una vida que genuinamente te va a ayudar a disfrutar la vida. ¿Cuántos jóvenes prematuramente se están muriendo? Jóvenes y adultos y niños y de todo, ¿no? Pero yo estoy hablando de personas que están metidas en la iglesia todos los domingos. ¿Por qué están muriendo prematuramente los jóvenes? ¿Por qué se están muriendo? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O sea, Dios no prometió larga vida. No estoy criticando a nadie, simple y sencillamente estoy diciendo que Dios nunca se ha equivocado y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos volvernos a la senda antigua. Necesitamos genuinamente ir con Dios y decir: Señor, si estoy equivocado, necesito que me perdones y quiero retomar lo que es correcto para vivir una vida correcta. Así es. Amén. Amén, amén. Es tiempo de celebrar la Santa Cena. Les invitamos a que ahí tengan listo su pan, su jugo de uva, porque si no el pastor no para. Y ahorita Aleluya. tenemos oración aquí en la iglesia Ejército de Amor, así que si usted está aquí en el área, puede venirse. Vamos a orar todos los martes en punto de las 7 de la tarde. Este servicio no lo transmitimos en vivo, solamente es presencial, así que si usted está aquí en el área y le gustaría orar por el plan y el propósito que Dios tiene en estos tiempos, pues le invitamos a que se una con nosotros. Pero pues les invitamos a que tengan ya preparado sus elementos. Amen. Para poder celebrar juntos la Santa Cena. Y vamos a
a orar. Amén. Hacemos esta oración con el deseo de nuestro corazón de que todos estemos en una frecuencia genuinamente con Dios, desconectados de aquello que nos condena, desconectados de aquello que nos acosa, desconectados de la presencia maligna, del maligno precisamente, en donde opera, trayendo pensamientos constantes de sufrimiento, de dolor o de confusión, ¿sí? O de división. El cuerpo de Cristo no está dividido. El genuino cuerpo de Cristo está es eminentemente todo aquel que genuinamente vive en el Espíritu. Yo me quedé impresionado una vez antes de orar, que estaba en un aeropuerto sentado y enfrente de mí estaba un hombre y se vino como imán hacia mí y ¿cómo está, hermano? Y yo dije, como el mismo espíritu, y un abrazo como que si nosotros nos conociéramos, y yo ahí descubrí todos los que están en común unión con la persona del Espíritu Santo respetan a la persona del Espíritu Santo y la palabra de Dios, y de esa manera podemos nosotros permanecer, el disfrutar nuestros hijos. Me llamó la atención lo que comentaba de Manuel, los comentarios de Manuel, que si mi esposa lo disfrutaba cuando era niño, ¿no? Y mi esposa le dice, no, pues claro que sí te disfrutaba, pero pensamientos cuando era un baby, porque todavía es un niño, es un jovencito pequeño. Ya 14 años. Es mi niño. Y yo le digo a mi esposa, cuando yo tenía esa edad yo ni pensaba en esas cosas, ¿no? Pero cómo influencia tanto la información de este mundo, pero también muchos piensan que el Espíritu Santo no está obrando. El Espíritu Santo está obrando y viene por una iglesia muy poderosa. Amén. Viene por hombres y mujeres que le amaron apasionadamente y sirvieron en el propósito que Dios le llamó. ¿Por qué? Porque no hay cosa pequeña en el reino. Todas las cosas que provienen de Dios son grandes. Así que te invito a orar. Si usted tiene un corazón genuino para con Dios, gloria a Dios, ayúdame a orar. Pero si a alguien nos está viendo que requiere tener esa intimidad con Dios, solamente dile, Señor, perdóname. Perdóname porque he vivido un estilo de vida fuera de tu perfecta voluntad. Oro a ti, Señor, porque sé que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No quiero caminar, dile. Abra tu boca y dígaselo. No quiero estar viviendo en adulterio o en fornicación o robando o mintiendo. Señor, no hay otra fuente más grande de provisión que la tuya. Dame hambre por amarte, Señor. Dígaselo, dame hambre por amarte a ti, Señor, por amar tu palabra, por amar a tu Santo Espíritu. Queremos ser guiados, instruidos y capacitados por Él. Hermoso, gracias por tu fidelidad. Amén. Aleluya. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 11, versículo 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. Señor, hoy venimos a partir este pan, sabiendo, Señor, que tu cuerpo ahora, oh Dios, es un cuerpo glorificado, es un cuerpo perfecto, y que ahora nos hace partícipes de ese cuerpo, miembros activos de tu cuerpo. Gracias, en memoria de ti comemos el pan. Dice, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí.
Señor, gracias por el privilegio que nos da de sernos partícipes, de celebrar en memoria tuya el nuevo pacto. Ese nuevo pacto, Señor, que nos pone en una posición maravillosa. Una posición de reyes y sacerdotes para ti, Señor. En tu nombre bebemos esta copa. Puede tomarla. Dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Aleluya. Aleluya. Pues queremos dejarles saber a aquellos que nos están escuchando a través de Radio Vital, que los amamos. Aquellos que nos están viendo en Facebook, igual los amamos. Y queremos que extiendas tu amor. Da por gracia lo que por gracia recibes. Y qué hermoso sería que en un hospital, en cada departamento se celebrara la Santa Cena. Pero eres tú el instrumento que Dios necesita. Participemos. Verás lo que va a suceder cuando comiences a sembrar. ¿Qué sucede cuando sembramos? Dice la palabra, unos siembran, otros riegan. Pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Así que no es en vano lo que hagamos. A mí me dicen, pastor, ¿usted cree que lo están oyendo 50,000 personas en la radio? Yo estoy dándole. Amén. Estamos trabajando. Estamos haciendo lo que Dios puso en nuestro corazón. Y afortunadamente hasta este día Dios nos ha sostenido. Así que vamos a continuar. Te esperamos el siguiente martes. Bendiciones, los amamos. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.